Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuevo estudio de Escuela Sabática. Hoy vamos a estar estudiando la segunda parte de la lección que se titula Las Naciones. Así que sean bienvenidos a este nuevo estudio de la Escuela Sabática. Antes de que comencemos con el estudio en sí, pues vamos entonces a tener una palabra de oración antes de comenzar. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por habernos permitido la oportunidad de tener este espacio en el cual podemos cada semana estudiar y analizar el mensaje que tú nos quieres dar a todos como hijos tuyos. Gracias y te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quisiera invitarles para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y que se puedan inscribir en nuestro canal, que puedan visitar nuestra página en internet de nuestra revista de Teología Bíblica Digital, en donde compartimos con todos ustedes diferentes tipos de contenido. Que Dios les bendiga, así que vamos a iniciar en este momento nuestro tema que tiene que ver directamente con las naciones, que es básicamente la segunda parte del estudio de esta semana. Las naciones es el título de la lección de Escuela Sabática. Bien, una de las cosas que necesitamos entender es que, como vimos la semana pasada, hablábamos cómo Nimrod fue el primer hombre importante en la historia del mundo antiguo que se levantó después del diluvio. Unos 400 años después del diluvio estaban ya erigidas todas las ciudades principales de lo que después llegó a ser no solamente el imperio babilónico, sino también el imperio asirio y posteriormente el imperio de Egipto. Así que durante esta semana vamos a estar repasando ahora aspectos relacionados con las naciones, cómo el mundo y los líderes del mundo comenzaron a seguir esa secuencia de los imperios del mundo de aquella época. Vamos a ir rápidamente entonces a nuestro texto de memoria para esta semana, que está en Salmo el 46 y el versículo número 10, y nos dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Muy bien. Una de las cosas que necesitamos comprender es que en realidad Dios ha querido siempre que conozcamos todo el desarrollo de la historia del conflicto cósmico, es decir, la batalla que hay entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Ese ha sido el anhelo de Dios. Y por esa razón es que Dios ha mostrado a través de los profetas en las distintas etapas del conflicto y del tiempo, especialmente las relacionadas con el papel de las naciones. Así que la principal fuente de este conocimiento la encontramos en el libro de Daniel. Pero en el libro de Apocalipsis es cuando se complementa todo este trabajo de la revelación que Dios da a sus hijos. Básicamente, la última etapa del conflicto entre el bien y el mal, o el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos. Durante esta semana hemos estado estudiando prácticamente temas como el conocimiento del bien y del mal, el conocimiento de la historia, que nos ayuda a entender básicamente los aspectos preciosos que podemos encontrar en la historia. En el conocimiento de la historia podemos encontrar dos aspectos relacionados con la historia. Número uno son los metales preciosos. Eso lo vamos a ver también en el libro de Daniel. Y también vemos unas bestias fantásticas que surgen en las visiones que Daniel tiene. De manera que eso es la primera parte que estaremos viendo.
En la segunda parte estaremos hablando del conocimiento del tiempo del fin. Primeramente, el conocimiento de la historia. Es decir, la historia nos sirve para poder comprender que si en la historia Dios no falló en su palabra profética, tampoco lo hará en el tiempo que estamos viviendo, es decir, en el último tiempo. En este segmento relacionado con el conocimiento del tiempo del fin, pues abordamos dos aspectos importantes. Número uno, la tierra y el mar. Vamos a hablar allí de un aspecto relacionado al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, en donde aparece aquel ángel con un pie en la tierra y otro pie en el mar. Y vamos a ver qué es lo que significa aquello. Y por último, vamos a estar estudiando el pueblo remanente final. El pueblo remanente final, es decir, el pueblo que Dios ha levantado en el tiempo del fin. Así que vamos a ver cómo a través de toda la historia, como vimos la semana pasada, Dios ha tenido un pueblo remanente. En medio de las naciones, comenzando con Abraham, en los tiempos de Nimrod, Dios levantó un hombre. Y este hombre fue Abraham, para que diera origen a un pueblo. Y este pueblo pues llegó a ser el pueblo de Dios. Sin embargo, este pueblo le falló tanto a Dios que en un momento dado de la historia dejó de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios siempre tenía su remanente, hasta que llegamos al tiempo del fin, donde Dios levanta de nuevo un pueblo remanente como en la época de Abraham, para poder terminar la obra que comenzó con Abraham, y es darle testimonio al mundo de que Dios tiene un pueblo fiel en esta tierra que da testimonio de Cristo Jesús, el cual condena a todos aquellos que no se han arrepentido y entregado su vida a Cristo Jesús. Bien, arranquemos con el conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:5 nos dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bien, lo que podemos encontrar aquí es que en realidad en el libro de Génesis o en el jardín del Edén, Eva fue tentada para ser igual a Dios. Básicamente, Satanás a través de la serpiente les dice que el propósito de transgredir el mandamiento de Dios es que ellos serían como dioses. Es decir, que prácticamente la tentación, lo que le estaba ofreciendo el enemigo a Eva era la condición de diosa, la condición de Dios por sobre todo y en todo. De manera que adquiriría el conocimiento del bien y del mal. Y aparentemente lo consiguió, si vemos el versículo 22. Miren que en el principio, como vemos ahí en Génesis, Dios de alguna manera había restringido el acceso al conocimiento entre el bien y el mal para la primera pareja. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Dios veló el conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? Ahora, para responder a ello necesitamos leer Génesis 3, donde vemos que ese conocimiento no les reportó nada bueno. Es decir, el llegar a conocer el bien y el mal no les trajo ningún resultado bueno para sus vidas. A lo mejor el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino más bien en la forma de adquirir ese conocimiento. Dios deseaba enseñar paulatinamente a la primera pareja cómo, es decir, así como ahora mismo cuando los niños van a la escuela, de la misma manera Dios quería enseñarnos despacio, poco a poco, pero ellos aprendieron mal experimentándolo. Es decir, que se sujetaron
a la promesa malévola y mentirosa de Satanás para adquirir de un solo el conocimiento que les fue maldición en lugar de bendición. Así que ese error fue repetido por Israel durante el momento cuando ellos pidieron rey. Recuerdan ustedes, la semana pasada hablábamos de eso. El pueblo repetidamente le dijo: Señor, queremos un rey. Y a Moisés: queremos un rey, queremos un rey. Es decir, Dios permitió que fueran sometidos a otras naciones para que conociesen qué es servirle a Él y qué es servirle a las naciones. El resultado de querer acceder a las cosas a través de la manera nuestra, el resultado siempre traerá caos, siempre traerá sufrimiento. Pero si nosotros siquiera nos sometiéramos a la voluntad de Dios, a acceder a las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, sería una gran bendición para nosotros. El ejemplo lo tenemos allí, en Adán y Eva. Luego lo vemos en Israel. Y probablemente si nos detenemos podremos ver esos mismos ejemplos en nuestra familia o en nosotros mismos en experiencias pasadas. Es decir, el conocimiento del bien y del mal, cuando se adquiere de manera abrupta y de manera no planificada por el Señor, trae más maldición que bendición. Muy bien, vamos entonces ahora a ver lo que nos dice el conocimiento de la historia. Ya vimos que el conocimiento del bien y del mal ha sido revelado a través de la Biblia, a través de los imperios, a través de Daniel en este caso y de Apocalipsis. El conocimiento de la historia básicamente nos arroja eso. Sin embargo, el conocimiento del bien y del mal fue arrojado tristemente a través de la propia experiencia del ser humano. Muy bien. En el libro de Daniel, capítulo 2, encontramos, vamos a ir resumiendo rápidamente, una estatua dividida en metales preciosos. Esa estatua tenía la cabeza de oro, el brazo y pecho de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y el profeta dice que estuvo viendo hasta que una roca fue lanzada sin intervención humana y pegó en la parte de los pies de la estatua, la derribó, el viento sopló aquello como basura y de aquella roca llegó a ser un monte, un reino el cual nunca pasará ni será pisoteado. Eso lo vemos en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel encontramos otra serie de símbolos. Número 1, vemos a un león con alas. En segundo lugar, vemos a un oso que se alzaba más de un lado que del otro y que tenía 3 costillas en su pico. O en su boca, dice el texto. Luego, la tercera bestia que aparece tiene 4 cabezas y tiene 4 alas de águila. Todo esto son símbolos, mis queridos hermanos. En cuarto lugar, aparece una bestia terrible que el profeta no es capaz de poderla identificar, sino que es terrible la bestia. Y de esa bestia tenía 10 cuernos, pero entre esos 10 cuernos comenzó a aparecer un cuerno pequeño y derribó a 3 de ellos. Y ese cuerno pequeño creció y tenía ojos como de hombre y boca que hablaba blasfemias. Eso nos dice el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 8 de Daniel nos muestra a un carnero y a un macho cabrío. El carnero tenía 2 cuernos y el macho cabrío tenía un solo cuerno. Y después el cuerno de aquel macho cabrío se quebró. Y en su lugar aparecieron 4 cuernos.
Luego había una agitación en el mar, según nos dice el capítulo 8, y unos vientos fuertes. Y de uno de esos vientos fuertes surge un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño prácticamente tiene un papel importante porque también funge como el cuerno pequeño del capítulo 7. De manera que aquí lo que tenemos en esta sección es el resumen del conocimiento de la historia. Como vamos a ver más adelante, la cabeza de oro tiene un significado. El pecho y brazos de plata tienen un significado. El vientre de bronce significa una cosa también. Las piernas de hierro y también la parte de los pies de hierro y de barro significan cosas también. Y también la roca que fue lanzada que destruyó a la imagen. Ahora, en estos 3 capítulos lo que vamos a ver es un paralelismo. Es decir, que la cabeza de la estatua de Nabucodonosor está paralelamente significando al león que vemos en el capítulo 7. El pecho y brazos de plata también representa al oso del capítulo 7, pero también representa al carnero de 2 cuernos que aparece en el capítulo 8. Después en el capítulo 2 aparece el vientre y brazos de bronce, que representa al leopardo que aparece en el capítulo 7, con alas de águila que representa velocidad, rapidez, y las 4 cabezas que representan cómo el reino llegó a dividirse en 4 partes también. Y representa al macho cabrío de un cuerno que aparece en el capítulo 8. Después tenemos la parte de las piernas de hierro de la estatua en el capítulo 2, pero en el capítulo 7 aparece una bestia terrible. Representa esa bestia. Y esa bestia terrible también está representada por la parte de los 4 grandes reinos divididos en el capítulo 8 de Daniel, y también por parte de el gran cuerno pequeño que surge de los vientos que estaban soplando en el capítulo 8 de Daniel. Y finalmente tenemos la parte de hierro y barro de los pies de la estatua, que tenía 10 dedos. Estos 10 dedos y estos pies son una representación de la división de los 10 cuernos que tenía la bestia del capítulo 7. 10 cuernos, 10 dedos, representan lo mismo. Y entonces vemos, y aquí vemos un elemento nuevo, que un cuerno pequeño surge entre esos 10 cuernos que derriba a 3, y eso lo podemos ver también paralelamente al cuerno pequeño que surge en el capítulo 8 de Daniel. Es decir, que lo que estamos viendo aquí en Daniel 2, 7 y 8 es un paralelismo, es un resumen de la historia desde los tiempos de Daniel hasta la segunda venida de Cristo. Claro está que estos aspectos de símbolos los amplifica de manera mucho más especial el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Bien, vamos entonces ahora a ser un poco más específicos e ir detalladamente hablando de estos segmentos que hemos resumido anteriormente. Dijimos que la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel representaba algo, que paralelamente estábamos hablando del león del capítulo 7. Pues bien, el mismo capítulo 2 de Daniel nos dice que Nabucodonosor o Babilonia son la representación de este rey, de esta primera cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor. Es decir, el rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, que va desde el año 606 este imperio aproximadamente hasta el año 539 a.C. Es decir, al mismo rey Nabucodonosor se le muestra la historia de las naciones a través de una estatua de aspecto terrible. Ahora,
El segundo imperio que aparece allí en la estatua de Daniel 2 es Medo-Persia, representada por el pecho y brazos de plata, y va desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Posteriormente tenemos el imperio representado por el vientre y brazos de vientre y muslos de bronce, que sería la Grecia o la Macedonia conocida, del año 331 hasta el año 168 a.C. Posteriormente, después de Grecia, surgió en el año 168 el Imperio Romano, que está ejemplificado por o caracterizado o simbolizado por las piernas de hierro que tenía la estatua del capítulo 2. Finalmente, en ese resumen, encontramos que aparece la Roma dividida, los 10 dedos de los pies de la estatua que representan las 10 tribus bárbaras en las que fue dividida Roma después de Cristo, es decir, en el año 476 después de Cristo. Ahora bien, tenemos finalmente la roca que fue lanzada sin intervención humana y que pegó en la parte de los pies, siendo la última división de la imagen, la destruye y el viento se lleva como basura a esta imagen. Así que entonces, la progresiva devaluación de los metales anunciaba un decaimiento progresivo de la humanidad. Esto lo podemos ver porque comienzan con el oro, después con la plata, después con el bronce, con el hierro y con el barro. Es decir, que así como va en escala el oro como el metal más precioso, la plata como el que le sigue en importancia, el bronce también, el hierro, así de esa manera la humanidad iba decayendo en la historia. La revolución industrial junto a las teorías de hombres como Darwin o Marx nos han hecho pensar que el hombre puede mejorar hasta alcanzar una sociedad perfecta sin Dios. ¿En qué quedó la paz y la seguridad esperada a comienzos del siglo XX? Básicamente se redujo a la nada. La profecía ya lo advertía y los acontecimientos actuales así lo demuestran. El hombre se está degenerando rápidamente, especialmente en el terreno moral. Si tenía razón hasta aquí, podemos confiar en que se cumplirá lo que aún falta por suceder. Hasta este momento hemos visto el capítulo 2 de Daniel. Y si toda la historia que estaba resumida en ese capítulo, Dios tenía razón, entonces no hay por qué tener dudas hacia lo que ha de venir pronto. Bien, vamos entonces ahora al capítulo número 7 de Daniel, en donde encontramos a lo que nos dice allí, un león con 4 alas de águila. Vamos a leer lo que dice Daniel 7, 2 y 3. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Esto es muy importante, porque dice que los vientos en la profecía, ya como todos saben, representan luchas sociales y políticas, de donde surgen estos imperios. Y el mar, o las muchas aguas, de acuerdo al capítulo 17, versículo 15 de Apocalipsis, en la profecía representan multitudes, muchedumbres y naciones. Así que entonces, del mar de muchas multitudes de naciones surge la primera bestia del capítulo 7. ¿Quién era? Babilonia, como ya la hemos visto, representada en el capítulo 2 a través de la cabeza de oro. Aquí está representada por un león. Luego el oso, que está representado por Medo-Persia, las mismas fechas, 539 al 331. Y entonces, en el capítulo 7 siempre, sigue Grecia del 331 al 168 a.C., la Roma pagana del 168 al 476,
Y finalmente encontramos la Roma papal del 476 después de Cristo. ¿Por qué razón? Porque aunque no se estableció el papado de Roma sino hasta el año 538 después de Cristo, su influencia a partir del cuarto y quinto siglo, fue muy evidente, especialmente en el año 313, cuando se termina la persecución contra los cristianos. Posteriormente, en el año 380, a través del edicto del emperador Teodosio, la iglesia es adoptada por el imperio como la iglesia del imperio. Y posteriormente, en el año 538, se erige el primer papa en Roma como recibiendo las investiduras no solo del emperador, sino también del obispo romano. ¿Por qué en Roma? Porque era claramente un sucesor del imperio, no de Jesucristo, como nosotros lo habíamos o se había dicho por tanto tiempo. Ahora, luego lo que es necesario es entender lo siguiente. ¿Por qué repetir nuevamente la sucesión de los imperios mundiales en otra visión? Cuando vemos el capítulo 2 y luego el capítulo 7 y después del capítulo 8, surge esta pregunta. ¿Por qué se repite nuevamente? En primer lugar, para dejar clara la seguridad del cumplimiento. Es decir, la realidad es que las profecías del Señor se cumplen. Y como constancia de eso, lo repite nuevamente. En segundo lugar, para mostrar la relación del pueblo de Dios con la historia de las naciones. Pues esta visión fue dada a un profeta hebreo y no a un rey pagano, como la registrada en Daniel 2, por ejemplo, en donde la interpretación, la visión, todo el contenido se le da al profeta Daniel. Y al rey solamente se le da un resumen, pero es Daniel el que recibe la revelación. Estas naciones no surgirían pacíficamente, sino como resultado de las guerras. Por eso es que les decía que los vientos representan prácticamente eso. Israel no está presente en el conflicto que menciona aquí. Es solamente una víctima, un territorio que pasaría de imperio a imperio sin ninguna autonomía. Es decir, primero estuvieron sometidos al imperio babilónico, después al imperio asirio, al imperio de Egipto, y así sucesivamente fue pasando Israel como parte de los otros imperios, parte del imperio griego, parte de los persas, parte de los romanos en tiempo de Cristo, y así sucesivamente, hasta que ahora sigue siendo parte de otro imperio. ¿Cuál sería ese? El imperio de los Estados Unidos. Así que vamos entonces rápidamente a seguir. Miren lo que dice esta cita en Profetas y Reyes, página 367 y 368. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder el tal gobernante depende su éxito. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca del tiempo del fin. Hemos visto hasta ahora los imperios que estaban señalados por Daniel 2, 7 y 8. Sin embargo, en el tiempo del fin hay de nuevo
otra mezcla de estos poderes que van poniendo de facto el cumplimiento de la promesa del tiempo del fin o del fin del tiempo del fin. Vamos a ver rápidamente. Lo primero que necesitamos entender es que en el capítulo 12 de Daniel y 13 encontramos prácticamente la transición y el comienzo del imperio del fin del tiempo del fin. En este caso, lo que vamos a entender, y el surgimiento del pueblo de Dios, por supuesto, lo que vamos a considerar es esto, cómo el pueblo de Dios surge en medio de las dificultades que existen ahora. Fíjense que en el capítulo 13, versículo 1 y 11, se nos dice hay dos lecturas allí. Vi subir del mar a una bestia. Y luego nos dice, y vi subir a una bestia de la tierra. Hay dos cosas importantes. Número uno, la bestia que sube del mar, al igual que todas las bestias del capítulo 7 de Daniel, y la bestia que sube de la tierra, distinto a cómo surgen las otras bestias que suben del mar. Como vimos, el mar representa guerras y desórdenes, así que Apocalipsis nos ayuda a entender este asuntito. Ahora bien, del mar surge la bestia que pelea contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Es decir, el capítulo 13, versículo 1 y 17, nos dice que esta bestia surge precisamente para pelear contra el pueblo de Dios. Ahora, la tierra, por el contrario, significa un lugar despoblado, un territorio donde es llevada la iglesia fiel cuando las multitudes inconversas quieren destruirla, en Apocalipsis 12. Una tierra de libertad. Esto es prácticamente representa a los Estados Unidos de América o a Norteamérica, básicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la bestia, recuerden ustedes en el capítulo 12, el dragón que está allí lista para destruir al pueblo de Dios en cuanto fue formado, las persecuciones judías contra los cristianos y después las persecuciones por 4 siglos de los romanos contra la iglesia cristiana, todas esas persecuciones no lograron matar a los cristianos. Sin embargo, nos dice que esa bestia del capítulo 13 sí que estaría en contra del pueblo de Dios, y eso es a partir del año 538 hacia 1798, que esta bestia que surge del mar comienza las persecuciones medievales contra el pueblo de Dios. Y es en esas persecuciones medievales que la iglesia naciente, el pueblo de Dios, el remanente que había estado, se le dan alas para volar al desierto y ser allí sostenida durante 1260 años. Es la gran profecía que encontramos nosotros en Apocalipsis y en Daniel, en donde el pueblo de Dios estaría por 1260 años alejada de toda aquella persecución en Europa. Ahora bien, lo interesante es que la tierra a la que va la iglesia es una tierra despoblada. Solamente habían nativos, personas que no había mucha cantidad de personas en aquella parte. Por lo tanto, hacia allí es que es dirigida la iglesia o el pueblo remanente de Dios. Llegaron huyendo. De hecho, en los Estados Unidos se celebra el famoso el Thanksgiving Day, que es el Día de Acción de Gracias, que se celebra en honor a los primeros peregrinos cristianos que llegaron huyendo de Europa y fueron aceptados por los aborígenes e intercambiaron comida y también intercambiaron vestimenta porque era época de mucho frío. De manera que lo que vemos allí es el pequeño surgimiento de un pueblo
De la tierra surge la bestia, similar a un cordero, es decir, una bestia que fue fundada por cristianos que fueron huyendo de aquí. Es decir, el hecho de que esta bestia surja de la tierra, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que surge de la tierra y que parezca un cordero, significa que el cordero, que es el animal con el que se compara o es la figura del cristianismo en el mundo, y era el animal que se sacrificaba para poder recordar la promesa de un Mesías para morir por nosotros. Es decir, esta bestia, sus fundamentos son cristianos, son creyentes, pero que no solamente parece cordero, sino que también habla como dragón. Esto es terrible. ¿Por qué razón? Porque yo nunca puedo percibir la idea de que algo tan inocente como un corderito tenga la capacidad de hablar como dragón. Son dos conceptos completamente contradictorios y sin embargo la profecía presenta a ese cordero hablando como dragón contra el pueblo de Dios. Ahora, mientras eso está sucediendo allá hacia 1774, justamente cuando el tiempo del gobierno de la bestia a través del papado de Roma estaba llegando a su fin, justamente cuando comienzan la Revolución Francesa y las manifestaciones francesas en contra del catolicismo, justamente en ese momento es cuando también comienza a irse dando forma poco a poco al surgimiento del pueblo de Dios. Nos dice Apocalipsis 10:11, nos dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hasta este momento, desde que el Imperio Romano adoptó a la iglesia primitiva descarriada como la iglesia del imperio, no hubo profetas, ni hubo mensaje profético más que lo que tenemos en el capítulo 10 de Apocalipsis. Pero ese capítulo 10 está designado al surgimiento y levantamiento de un pueblo profético final, al final de la historia de la humanidad. Así que Apocalipsis 13 nos muestra los poderes que atacarán al pueblo de Dios desde la tierra y el mar. Es decir, desde Europa, desde otras partes del mundo, pero también desde Norteamérica. Apocalipsis 10 nos muestra al pueblo de Dios que predica el último mensaje tanto en la tierra como en el mar. Apocalipsis 10:1, miren lo que dice. Un ángel fuerte, que es Cristo mismo, que es el mismo ángel que está en el capítulo 12 de Daniel, es el mismo Cristo. Luego, el versículo 2 nos dice que trae un mensaje para predicarlo en la tierra y el mar. El mensaje es el libro de Daniel. Apocalipsis 10, 3 al 4, la interpretación queda sellada. Aún no era tiempo de conocer la interpretación de Daniel. Sin embargo, el capítulo 10, versículos 5 y 7 nos dice que se interpone un juramento como el de Daniel 12:7. El mensaje es para el tiempo del fin. Es decir, Daniel, por más que preguntara, ya ven que en el capítulo 12 Daniel pregunta y no se le da respuesta, porque es para el tiempo del fin. Apocalipsis 10, 8 al 10 nos dice que el mensaje sería dulce, pero el resultado sería amargo. La predicación de la segunda venida resultó en un gran chasco. Y es que aquí quiero detenerme para poderles recordar que la iglesia adventista no predicó la segunda venida de Cristo en 1844.
Para ese momento la iglesia adventista no existía todavía. Había un movimiento que llegó a hacerse conocer como el movimiento millerista, en honor a su fundador Guillermo Miller o Williams Miller. Ellos pertenecían a un grupo de estudiantes de la Biblia, de las profecías bíblicas, específicamente del libro de Daniel, junto a varios hermanos, estaban estudiando las profecías. ¿Por qué razón? Porque cuando la reforma se estancó allá por los años 1700, comenzaron los que se conocieron como los movimientos o fuerzas de fe, movimientos misioneros, que iban desde Europa hasta América, Norteamérica concretamente. Y estos movimientos de fe que ya se estaba poblando en toda Norteamérica, comenzaron a estudiar las profecías del profeta Daniel, porque era tierra de libertad. Podían señalar a la bestia, a la cuarta bestia, que era Roma. Podían señalar al cuerno pequeño, que era Roma papal. Podían señalar a la Iglesia Católica como la mujer apóstata del capítulo 17 de Apocalipsis, y no les pasaría nada porque era tierra de libertad, cosa que no podían realizar en Europa. Sin embargo, estos movimientos comenzaron a predicar, pero entendieron mal la profecía. Predicaron que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Y este fue uno de los mensajes más hermosos y más llamativos en aquella época. Sin embargo, cuando llegó la fecha y Cristo no vino, esto fue un gran chasco. Por eso es que el mensaje sería dulce al paladar, predicando de la segunda venida de Cristo, pero sería amargoso en el estómago, porque Cristo no vino. Y he aquí, el ángel del capítulo 10 de Apocalipsis comienza a decir qué es lo que tiene que hacer. Miren lo que dice el versículo 11. Es necesario volver a profetizar. Debes profetizar de nuevo. Y entonces surge en el año 1863 la Iglesia Adventista del Séptimo Día, surgida del gran chasco, surgida como resultado de fieles hermanos que dispusieron en su corazón que se habían equivocado y que debían reinterpretar, seguir estudiando. Y al seguir estudiando, se dieron cuenta que no es que Cristo venía a la tierra por segunda vez, sino que iniciaba el juicio divino. Por esa razón es que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo, porque solamente en el lugar santísimo estaba velado el mensaje que se había preservado para el tiempo del fin, que predicaría el pueblo que entendiera las verdades que estaban en el lugar santísimo. ¿Y cuáles son esas verdades que estaban en el lugar santísimo? Bueno, pues esas verdades son, primeramente, la verdad de los 10 mandamientos. La ley de Dios había sido colocada dentro del arca del pacto en 2 tablas de piedra. Habían sido colocadas dentro del arca en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Pero también dentro de los 10 mandamientos estaba el 4º mandamiento, que habla de la vigencia del día de reposo, porque es parte de los 10 mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchos siglos se predicó que el día de reposo ya no era más, que la ley ya no podía seguir siendo vigente. Y sin embargo, estas verdades estaban en el lugar santísimo, esperando ser reivindicadas por un pueblo que debía comenzar junto con el cumplimiento profético. Es decir, que ese pueblo debía restaurar las verdades que habían sido tiradas por el piso. También tenemos el mensaje de el juicio, representado por la vara de Aarón que floreció. Es decir, los muertos no pueden ir al cielo ni al infierno cuando mueren sin que antes sean
llevados a un juicio. Y eso significa que ese juicio comenzaba en ese momento. Por lo tanto, la verdad del juicio estaba preservada en el lugar santísimo. Pero también tenemos allí la verdad de la reforma de salud. El pueblo de Dios, por testimonio viviente, debe demostrar que somos diferentes hasta en nuestra forma de alimentarnos. Y eso estaba representada en la porción del maná que había sido escondido también allí en el lugar santísimo del santuario. Por lo tanto, ese mensaje que había sido velado, que había sido escondido para el tiempo del fin, sería interpretado y velado junto con el surgimiento de ese último pueblo para que predicara de nuevo el mensaje del retorno de Cristo muy pronto. Esas verdades han sido confiadas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora fíjense lo que dice aquí el Cristo Triunfante, el devocional del Cristo Triunfante del 29 de noviembre. El mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado es dado en el tiempo del fin. Y el ángel de Apocalipsis 10 se lo presenta con un pie en el mar y otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. No ha habido ni una sola nube que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Unas cosas importantes que necesitamos mencionar, mis queridos hermanos, en este tema es el hecho de que la iglesia adventista debía surgir después de que se hubiese profetizado, hubiese amargado en el estómago y hubiese recibido la orden de profetizar de nuevo. Solamente después de eso, la iglesia adventista debería surgir como el pueblo que ha sido preparado y preservado para este tiempo. De manera que el pueblo adventista debería ser portador del mensaje que está después del capítulo 13 de Apocalipsis. Como ustedes saben, el mensaje de Apocalipsis 13 es un mensaje de confrontación, donde la bestia humilla y persigue al pueblo de Dios. No solamente aplicándose a la persecución del tiempo de la Edad Media, sino que también refiriéndose a la persecución final contra el pueblo de Dios. Sin embargo, el capítulo 14 de Apocalipsis nos enseña que hay un mensaje reservado que debe dar el pueblo de Dios. Y es un mensaje que tiene que ver con adoración. El capítulo 13 de Apocalipsis, la bestia y la segunda bestia intentan obligar a las personas para que adoren a la bestia y a su imagen, y como resultado adoran al dragón.
Sin embargo, el capítulo 14 de Apocalipsis, en el mensaje de los tres ángeles, se le dice a las personas que no adoren a la bestia, sino que adoren a Dios, el creador de todas las cosas. Mis queridos hermanos, está muy claro en la profecía que como pueblo de Dios fuimos levantados con un propósito especial, y es entregar el mensaje final a un mundo que está pereciendo por el pecado. Sin embargo, es también verdad que la gran mayoría de creyentes y de adventistas a veces nos creemos como el pueblo de Israel, exclusivos, y que nadie más como nosotros, que no existen más cristianos como nosotros. El gran problema es que estamos repitiendo la historia. Estamos repitiendo lo mismo que Israel. Y estamos corriendo el mismo riesgo que Israel. Israel, por su falta de humildad, por no entender su propósito, terminó dejando de ser el pueblo de Dios. Y hoy nosotros estamos con el mismo llamado: ser luz ante las naciones de la tierra, llevar el mensaje final a todo el mundo, predicar el mensaje del evangelio y el mensaje de los tres ángeles. Y si nosotros no lo hacemos porque nos creemos exclusivos y únicos, entonces repetiremos la historia y estaremos eternamente perdidos. Que el Señor nos ayude a entender cuál es nuestro propósito en esta tierra. Que nos ayude a llevar este mensaje al mundo entero. Que Dios nos bendiga y nos permita ser humildes y poder llevar mensajes de salvación al mundo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y les esperamos la próxima semana con un nuevo estudio de la lección de escuela sabática, ya que están hermosos preparados para que los estudiemos. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.